Hola, muy buenas. Vamos a empezar con este vídeo el curso de procesador de texto LibreOffice Writer, nivel medio, que como el resto de vídeos los tenéis disponibles en el canal del Aula CEMIT, en el canal de YouTube. Entonces, para ver los vídeos es muy sencillo. Simplemente os vais ahí a internet y buscáis CEMIT Pollo YouTube. Nada más que eso, buscar CEMIT Pollo en YouTube. Buscamos y ahí os sale el canal de YouTube de CEMIT Pollo, donde tenéis los vídeos que tenemos subidos para que podáis ver vosotros y practicar en casa, y también agrupados por listas de reproducción. Aquí tenéis los que tenemos subidos y empezamos ahora con el de LibreOffice Writer, procesador de textos, el nivel medio. Acabamos en el curso de iniciación, que lo tenéis en el canal de YouTube. Acabamos con las tablas, viendo las tablas. Entonces, si queréis consultar lo que es el tema de las tablas, los tenéis en los últimos cursos, creo que es en el vídeo 7, me parece, 6 y 7, de Writer, de iniciación. Y vamos a continuar en el nivel medio por las tabulaciones. Vamos a echar un vistazo a las tabulaciones. Voy a poner aquí para tenerlo ahí en el documento. Las tabulaciones, básicamente, la tabulación típica que solemos utilizar es la de la tecla de tabulado. El tabulado que tenéis aquí arriba, esa tecla con dos flechas encima de bloqueo mayúscula, es la tecla de tabulación. Lo que hace es introducir un grupo de espacios, son 5 espacios o 8, no me acuerdo muy bien. Introduce un bloque de espacios y lo que hace es introducir pues ese salto de espacios. Se utiliza principalmente para introducir lo que se llama una sangría francesa. Yo tengo este texto, así para que cuadre bien. Y lo que se suele hacer es, al principio del párrafo, tabulamos para introducir ese salto, esa sangría, o también se llama una indentación. Indentamos el texto, que es meterle, pues eso, como una cuña en la primera línea, para reducir el efecto de bloque del texto. Ese típico que vemos en los documentos administrativos, pues una forma de quitar la aspereza, de que no sea tan rígido, es pues metiéndole así esa tabulación. Vale, esta es la tabulación clásica, la que todo el mundo conoce, la que utilizamos prácticamente siempre. La tabulación viene de la máquina de escribir, como casi todo lo que tiene que ver con escritura de texto, y se mantiene pues por compatibilidad. Se utiliza también para hacer listados rápidos, cuando hay que tomar nota al vuelo, para hacer un borrador, pues lo típico es para hacer listados. Tenemos un lugar y tenemos pues el monumento. Entonces, por ejemplo, un lugar, tabulamos, pues en el concello de Pollo tenemos el monasterio, es el
la edificación más emblemática. Luego tenemos otros sitios, tienen también sus monumentos. Entonces esto sería simplemente ir tabulando y escribiendo cada sitio. Vale, entonces las tabulaciones iríamos creando columnas. Esto ya vimos en el curso de las tablas, que lo mejor, la forma más adecuada es con las tablas, porque las tablas tenemos un mayor control y nos permite ajustar el contenido. En caso de tener que hacerlo a mano, pues tabulando hacemos listados. ¿Qué ocurre cuando estoy escribiendo y tengo un nombre muy grande en una de las columnas? Vale, tengo este nombre, esta localidad, que ya vemos que prácticamente me coge las dos columnas. Bueno, en ese caso, si es posible, intentar ser previsores, y lo que hacemos es introducir una tabulación a mayores. Dejamos espacio entre la primera columna y la segunda, y así conseguimos tener ese espacio para escribir el texto. En este caso es un nombre muy grande, no vamos a dejarle media hoja solo para ese nombre. Entonces lo que hacemos es dividir ese nombre en dos líneas. Me pongo a la altura de donde quiero dividir el nombre, introduzco un salto de línea normal con tecla de aceptar, como cualquier salto de línea, y lo que hago es, en la tabulación, pongo el monumento, en este caso, lo pongo en la última línea. Esta línea de arriba queda en blanco, queda ese espacio en blanco, indicando que el nombre continúa en la siguiente línea. Si se diera el caso ya, bueno, pues bastante más complicado, de que tenga 3 líneas de texto, pondríamos el nombre del monumento en la última línea. Siempre va en la última línea del nombre de ese lugar, para indicar que el resto de líneas de espacios en blanco sigue siendo el mismo sitio, se refiere al mismo lugar. Como vemos, las tabulaciones, según el tamaño del texto, me puede meter más tabulaciones o menos. Vale, allí el empollo tiene 3 o 4 tabulaciones, aquí ya tenemos solo una. Entonces se ajusta automáticamente. ¿Qué permite esto? Pues tener columnas alineadas de texto. Esto es, digamos, la versión pobre, la versión básica de un listado, y la forma adecuada de hacerlo es con tablas, ya que nos ofrece mayor control del contenido. Bien, esto en cuanto a tabulaciones manuales. Tabulación manual con la tecla de tabulación del teclado, pero a mayores tenemos tabulaciones que podemos establecer desde la regla de la página. Aquí en la regla, aparte de indicarme el tamaño y posición de cada elemento, puedo introducir saltos de tabulación. Por ejemplo, si quiero que el salto se produzca en el punto 3, a 3 centímetros de la izquierda, pulso ahí con el ratón, con el puntero, y me crea una marca de tabulado. Puedo introducir las que quiera y, al ir escribiendo, al pulsar el tabulador, hacer el salto tabulador, ya no salta esos 5 u 8 espacios, sino que salta a la siguiente marca de tabulación. Ahí ajusto yo donde quiero que salte la tabulación. Puedo mover esa marca
según cómo desee poner tabulación. Si aquí no me cabe ese texto o necesito más espacio o menos, regulo la separación entre las tabulaciones. Añadiendo un salto de línea, bajando una línea de texto, seguimos con las marcas. Y entonces vamos creando pues ese listado en columnas. Una vez que he acabado de utilizar esas marcas, lo que tengo que hacer es eliminarlas manualmente. Así como las introduje, también tengo que eliminarlas. El ordenador, el programa, no sabe cuándo voy a dejar de utilizarlo. Entonces, por ahora no lo lee la mente, así que tenemos que eliminarlo nosotros a mano. Me pongo en la tabulación, pulso y sin soltar lo llevo hacia el documento. Lo saco de la regla, pulso y arrastro hacia abajo y desaparece ese tabulador, esas marcas. Entonces el documento ya quedaría normal, sin tabulaciones, sin saltos. Aparte de eso, disponemos de una serie de tabulaciones. Voy a poner aquí un par de ellas. Estas son las tabulaciones normales que acabamos de ver, pero puedo modificar el tipo de tabulación con botón derecho. Pulso el botón derecho en la marca y tengo esa serie de tabulaciones. Aquí vemos la izquierda, que tiene ahí el rabito hacia la izquierda. Puedo también ponerlo hacia la derecha. Si pongo las tabulaciones hacia la derecha, lo que hace es escribirme hacia atrás. Es decir, alinea de derecha a izquierda. La tabulación normal escribe en el modo normal, de izquierda a derecha, pero aquí lo que hacemos es alinear hacia el otro lado. De esta manera, tengo el texto alineado por la derecha. La otra alineación es el centro. Vemos que queda centrado como una T inversa. Y al tabular lo que hace es centrar el texto en referencia a la marca. Actúa como, bueno, realmente es una alineación centrada y queda centrada con respecto a la marca. Divide el texto izquierda y derecha a partir de la marca de tabulación. Por último tenemos la alineación decimal. El decimal me ordena por el símbolo decimal. Se utiliza pues antiguamente para ordenar valores numéricos, cálculos numéricos. Hoy en día pues no tiene mucho uso, se pone una tabla y ya está. Pero tenemos esa opción. Decimal se representa ahí por un puntito que nos indica el símbolo decimal. Recordemos que en el mundo anglosajón el decimal es el punto, lo que para nosotros es el separador de miles, de unidades de millar. En el mundo anglosajón, los países anglosajones, es el decimal. Nosotros tenemos la coma, ellos utilizan los decimales. Bueno, ya sabemos que va un poco al revés. Tienen sistemas propios, pues aquí, para no variar, también. Sistema decimal en los países no anglosajones y los de idioma anglosajón, pues usan el punto. De ahí la marca del punto para representar la alineación decimal. Vale.
Aparte de eso, esos son las alineaciones directas, digamos, que podemos establecer directamente desde el programa. A mayores tenemos una alineación que también se establece desde el tabulador. Para eso tenemos que irnos formato y párrafo. Formato párrafo y entre las pestañas tenemos tabulador. En tabulador tenemos las alineaciones que vimos que se podían hacer directamente en la hoja, en el documento, y a mayores tenemos carácter de relleno. Carácter de relleno, podemos seleccionar cualquiera de los caracteres o uno que nosotros deseemos utilizar. Podemos indicar el que queremos utilizar nosotros. Tenemos aquí los predeterminados o personalizarlo con uno concreto que deseemos utilizar. Vale, vamos a poner los puntitos. Aceptamos. Y ahora le voy a poner aquí la tabulación. Sí. Otra forma también es doble clic. Si le doy doble clic directamente en la marca, ya me permite cambiarlo. Vale. Bien, para establecer el carácter de relleno hay que primero crear la marca. No lo crea sin haber creado primero la marca. Vale, y aparte ya aquí me pone dónde está la marca. Si no tengo la tabulación introducido, si no he introducido la marca, no puedo establecer carácter de relleno. Primero hay que crear la tabulación y luego indicarle que el tipo de tabulación va a ser carácter de relleno. Aceptamos. Y ya veis que el símbolo es el mismo. La alineación de izquierda a derecha, pero va a ser un carácter de relleno. ¿Y eso para qué sirve? Pues para esto. Aquí tengo un texto y ahora al tabular me cubre el espacio en blanco entre el texto y la marca con el carácter de relleno que hemos establecido, que eran los puntos. Vale, ¿y esto qué puede ser? ¿A qué os suena? Pues, por ejemplo, es lo que se utiliza para crear un índice de un libro o de un documento. Establecemos los temas y aquí indicamos la página. Vale, ahí me quedo descolocado. Pues nada, lo ajusto. No, no me va a dejar. Vale, pues nada. Metemos ahí. Vale, y ahora ajustamos para que quede centrado. Pues tendríamos un índice, el típico índice con la marca de relleno. Si queremos que sea un poquito más elegante, yo lo que hago es dejar un espacio después del texto, tabulo y aquí le pongo
otra separación. Entonces, pues bueno, yo a mi modo de ver queda un poco mejor, más estético. Vemos que el carácter de relleno se ajusta automáticamente al espacio libre. El texto, da igual si es más largo o más corto, solo va a rellenar el espacio que está libre desde el final del texto hasta la marca de tabulación. Y esto lo tenemos con carácter de relleno, formato párrafo o con doble clic tabulador. Nos abre la página de párrafo, el cuadro de párrafo, y en tabuladores marcamos carácter de relleno. Y una vez que hemos acabado de utilizarlo, pues igual que antes, elimino la marca trayéndola hacia el documento y finalizo el uso del tabulador. Entonces, no es una herramienta que se utilice mucho, no es un recurso muy frecuentado, pero tenemos esos detalles. Lo más interesante igual puede ser lo del índice, para poner el contenido, pues bueno, pues darle un poco de presencia. Vamos ahora con las cabeceras y pie de página. El documento, al crearlo, no nos aparece, no inserta cabecera ni pie de página. Yo el documento lo creo y aparece tal cual, y las cabeceras y pies de páginas habrá que añadirlas a mano, ya que no aparecen automáticamente. Bien, entonces me voy a insertar y tenemos cabecera y pie. Cabecera, estilo predeterminado, me añade la cabecera. Si pulso ahí, veo que el cursor está en la cabecera y aquí tengo el botón de configuración. Ahí puedo ajustar el formato, borde y fondo, eliminar la cabecera e insertar número y recuento, que veremos ahora. Entonces el botón de configuración, este espacio es independiente del documento principal, el contenido está en otro espacio y la cabecera tiene su propio espacio separado. También puedo insertar el pie de página. Vemos el único formato es el estilo predeterminado, es el único formato posible. Y lo mismo en el pie de página. Hay que tener en cuenta que al insertar un pie de página, una cabecera, no me dejes hacer, me va a comer espacio por arriba o por abajo, por los dos lados. Vale, voy a eliminarlo. Bien, aquí el documento me llega hasta aquí, vale, es la última línea, pero si yo inserto el pie de página, esa última línea la ocupa el pie de página, las dos líneas además, y me reduce el espacio de la página en dos líneas. Y la cabecera lo mismo. La cabecera, si el documento no tiene cabecera, tiene también esas dos líneas disponibles. En cuanto inserto cabecera, me come también dos líneas
en todas las páginas, porque la cabecera y el pie de página se introducen en todas las páginas. En el momento que yo introduzco un texto, un contenido en la cabecera, se va a replicar en todas las páginas del documento. No puedo tener una cabecera, una página con cabecera y otras no. O tienen todas cabecera, o pie de página, o ninguna. Y el pie de página, exactamente lo mismo. Se va a crear ese pie en todas las páginas. Entonces, hay que tener cuidado con eso, tenerlo en cuenta. Por eso asegurarse al crear el documento de que tenga la cabecera o el pie de página. No es normal que lleve los dos, aunque puede ser, pero poner, si es posible, intentar ponerlo desde el principio, porque el problema viene cuando yo creo el documento con 10, 20 páginas, las que sean, y tengo adaptado el contenido a cada página, a cada hoja, y luego me acuerdo que tengo que ponerle la cabecera, y ahí viene el problema. Le pongo la cabecera o el pie de página y se me descoloca todo el contenido, porque me va a ocupar 2 líneas de texto en cada página. Entonces, va a desplazar todo ese contenido y normalmente me va a crear una hoja mayores. De las que tenga, me va a introducir una mayores para acomodar ese texto, esas líneas que desplaza. Vale, esa es la vista general. Vamos a ver las propiedades. Formato. Vale, aquí me tengo que ir a la opción. Bueno, activar cabecera, crear cabecera o eliminar. Eso no tiene mayor sentido. Confirmar, eliminar, no. Mismo contenido en páginas izquierdas y derechas. Esto se utiliza para, sobre todo para maquetación, para imprenta. Si queremos que la cabecera aparezca en las 2 páginas, las pares e impares. Si tenemos un libro, cuando lo abrimos, pues puede que nos interese solo tener ese texto, esa cabecera, en una página, en la otra no. Ya que las 2 páginas están abiertas a la vez. Estamos viendo las 2 páginas a la vez. No tiene sentido tener repetido la cabecera o el pie de página en las 2 páginas. Entonces, si nos interesa, lo quitamos y aquí debería desaparecer en este lado. Vale, esto puede ser a nivel de impresión. Vamos a ver, vista previa. No, tampoco. Vale, la idea sería esa. Que el encabezado no aparezca en las 2 páginas, aunque no lo está haciendo. Bueno, es una opción de todas formas para imprenta. Cuando se va a llevar el documento a imprenta. Entonces, de todas maneras, siempre conviene revisarlo. Voy a copiar el texto. Vale, sigue igual. Quería comprobar a ver si por ser primera página igual a veces afecta a la cabecera, pero no. Primera y segunda y tercera. Vale, pues nada. No hace nada. Bien, pues en todo caso, comprobar los cambios y como vemos, pues esta opción no tiene ningún efecto, por lo visto. Y en el siguiente también es interesante porque permite modificar la primera página. ¿Para qué se utiliza? Se utiliza para
eliminar la cabecera al pie de página para que no aparezca en la portada, en la primera página. La primera página suele ser la portada del documento. Entonces lo que hago es eliminarla. Aquí suele venir el título, autor, lo que es la portada del documento, y no tiene sentido poner la cabecera del título cuando ya está en la portada. Por eso se elimina en la primera página y se mantiene en el resto. Para eso sirve esa opción de primera página distinta. Luego que tendríamos el ajuste de la altura. Bueno, ahí mejor no tocar mucho. Si necesitamos ahorrar algo de espacio, pues se podría modificar. Se podría ir probando para ajustar el espacio. El pie de página tiene exactamente lo mismo. Es la misma función, la misma opción que cabecera, pero en el pie de página. Entonces, ajustar las opciones al pie. Bueno, aquí lo de los bordes y colores, pues en fin, yo recomiendo no toquetear mucho, porque los colores sí, está muy bien y queda todo, le da color y bueno, se ve mejor todo el tema, pero hay que tener cuidado porque normalmente se imprime en blanco y negro. Y ese color que queda tan bien, tan estupendamente ahí en la pantalla, cuando se imprime en blanco y negro, igual nos sale ahí todo una línea negra. Nos trae una raya negra y no se lee nada. Entonces, los colores están muy bien, son muy bonitos, pero hay que tener en cuenta que al imprimirlo en blanco y negro nos puede quedar todo como si fuera tachado, como si fuera todo en negro. Todos colores, usarlo con mesura. Que sean colores claros, a poder ser suaves, para que tengan contraste con el texto. El texto oscuro y el color de fondo claro, o a la inversa. Texto claro y color oscuro. Que sea intensidad diferente, para que haya contraste y por lo menos se lea el texto. Vale, quitamos el color y luego tenemos las opciones de insertar campos. Aquí tengo número de página, voy a ponerlo normal, vale, número de página y recuento de páginas, total de páginas. Introducimos un contador de páginas y me va marcando la página en la que estoy y el total de páginas. La típica configuración de una cabecera o un pie de página. Vale. Hay que tener cuidado porque he puesto que la primera página sea distinta. Vamos a ajustarlo. Bien, el contenido. Vale. Y ahora me deshace lo otro. Bueno. Podemos insertar eso. Número de página, total de páginas. Y a mayores, de insertar, tengo en la opción campo, puedo insertar diferentes opciones. Total de páginas, número de páginas que acabamos de ver, la fecha y la hora. Esto hay que tener cuidado porque se actualiza cada vez que abrimos un documento. No queda la fecha fija.
Además, fijaros que aparece sombreado. Ese texto sombreado me indica que es un campo automático, es decir, que se va a actualizar según la información que tenga, de la información que se trate. En este caso es una fecha y se irá actualizando con la fecha. Si yo abro este documento mañana, aparecerá el 4 de febrero o la fecha que sea. Entonces, no es una fecha fija. Si queremos fija, hay que ponerla a mano. Vale, eliminamos el campo. Estos son los campos típicos y luego, bueno, de ahí en adelante. Vale, eso ya es nivel avanzado, digamos. Sería lo típico, introducir número de página, total de páginas y poco más. Bien, decíamos que no es normal, no es habitual introducir un pie de página y una cabecera a la vez en un documento. Primero, porque come mucho espacio y segundo, porque estamos repartiendo la información. Entonces, para reducir esa pérdida de espacio, esas dos líneas de texto mayores, en vez de perder 4 líneas, entre comillas perder, reducirlo a 2, a la mitad. Entonces lo que hacemos es, me voy a cargar aquí el pie de página y dejo solo la cabecera. Entonces, ¿qué hago? Aprovecho para poner el título del documento y añado el número de página y el total de páginas. Vale, aprovecho un único espacio para introducir las dos informaciones, o las que sean. Bien, esto así queda poco estético, queda muy básico, digamos. Entonces vamos a buscar la manera para que quede más vistoso, más elegante, por así decirlo. Y lo que vamos a hacer es separar el texto, el título irá a la izquierda y los campos a la derecha, que es la forma más habitual de presentar la información en la cabecera o al pie de página. Vale, tengo dos informaciones, dos contenidos y quiero separarlos a cada lado. Vale, no me hagáis, por favor, lo de poner espacios. Vale, eso sí, último recurso, pero voy a explicaros la forma correcta de cómo hacerlo. Tengo ese contenido y quiero distribuirlo a ambos lados. Quiero alinear el título a un lado y los campos a la derecha. Bien, pues para eso lo que hago es apoyarme en una tabla. Voy a insertar una tabla, vale, insertar, o si no directamente el botón de acceso, inserto la tabla y voy a meterle dos columnas, una fila, dos columnas. Ya lo tengo ahí y nada, ahora cojo el texto, me lo llevo para ahí, eliminamos esa línea de más, ahora me llevo aquí los campos para la otra celda y, como hemos dicho, las celdas son independientes unas de otras. Pues nada, oriento cada celda en una dirección y ya tengo el texto distribuido a ambos lados, a ambos márgenes. Si no queremos que se vea en los bordes, pues en propiedades de la tabla quitamos los bordes. Aunque quite los bordes, si os fijáis, sigue apareciendo marcado el borde en un gris muy clarito
pero aún sigue siendo visible. Si no queremos que se vea en la pantalla, como es el caso, lo que podemos hacer es poner el color de los bordes igual al fondo de la página. Entonces, camuflamos esos bordes con el color de la página. Al ser el mismo, pues no se van a ver, queda oculto. En todo caso, al no tener bordes, ese borde, esa tabla, no se va a imprimir. Se imprime el texto, pero sin los bordes, sin la tabla. Si queremos mostrarlo en pantalla y que no se vea, pues hay que camuflar los bordes confundiéndolos con el fondo de la página. Vale, aquí tengo los dos campos. Si quiero introducir un tercer campo, tengo esta opción. Y así podría tener 3 contenidos en la cabecera. Normalmente va en la cabecera porque es la parte de arriba. El título no se suele poner en la pie de página. El pie de página suele llevar los campos de páginas. Número de páginas, total de páginas, pero el título suele ir en la cabecera. Por eso estoy introduciendo todo el contenido en la cabecera. Tendríamos 3 apartados: parte izquierda, central y derecha. Y tendríamos varios contenidos en una sola línea. Nos ahorramos el utilizar dos partes del documento, de introducir una cabecera y un pie de página. Pues esta sería la manera de introducir varios contenidos en la cabecera, en una sola línea. Y aparte, alineándolos para que queden bien, para que se vean bien. Vale, seguimos ahora con los enlaces, técnicamente llamados hiperenlaces. Son como los enlaces de páginas web, pero desde un documento de Reuters, desde el documento de texto de Reuters. Los enlaces me permiten, pulsando en el enlace, acceder a otro contenido. Por ejemplo, yo pongo este texto, lo selecciono e inserto un enlace o hiperenlace. Insertar hiperenlace con el texto seleccionado y me va a pedir el enlace, en este caso, a una web. Dirijo el enlace a la página de Google. La URL es la página web. Se activa el formato web, es el color azul de un enlace subrayado, y al poner el ratón ahí ya me muestra el mensaje. Pulse control para acceder a ese enlace. Si pulso normal es como un texto. Yo selecciono el texto y trabajo con el texto normal. Si quiero utilizar el enlace, tengo que pulsar la tecla control. Acordaros, la tecla control, que está a izquierda y derecha, la tecla auxiliar. Pulsando control ya me aparece ahí la mano, se me convierte el puntero en una mano, la mano del enlace web, y pulsando en la página se me abre el enlace. No, bueno, vamos a hacerlo de otra manera. Vale, me voy aquí al enlace, lo copio, devuelvo al documento
y el texto, cuando tiene un enlace, con botón derecho, ya puedo hacer todas las opciones. Abrir el enlace. Vale, pues vamos a editar o copiar. Y también eliminar el enlace. Ya con botón derecho tengo todas las opciones básicas. En este caso vamos a modificarlo. Vale, aquí tenía una coma. Ojo con eso. Tiene que llevar puntos. Bien. Corregido. Corregido a medias. Si os fijáis, solo tenéis seleccionado media palabra. Vale, o sea que ahora el fallo fue no tener seleccionado el texto. Vale, selecciono. Y ahora tengo el problema de que una parte de la palabra tiene enlace y la otra no. Entonces, la opción es quitar el hiperenlace. Bueno, pues nada. Insertamos hiperenlace. Palabra completa. Ahora sí, google.es. Tecla control, aparece la mano, mensaje de acceso, pulso. Y ahora sí. Vale, esto es lo que hace el enlace. Control, y al pulsar en el enlace me abre una página web, la que yo ponga. Bien, a mayores, la opción de hiperenlace me permite acceder a una página web, enviar un correo electrónico, poniendo la dirección de correo, pero este correo electrónico me va a abrir el programa cliente, es decir, no me abre la página web de correo. Si yo tengo Gmail, tengo Outlook, cualquier cuenta de correo en internet, no me lo abre directamente. Necesito descargarme el programa de correo electrónico en el ordenador. Tengo que tener instalado el programa del correo en el ordenador y configurado. Entonces no me vale para acceder a un correo web. Tengo que acceder a través del programa. Y tiene que estar instalado y configurado en el ordenador. La otra opción es documento. Al pulsar en el enlace me permite acceder a abrir un documento que ya exista. Elijo un documento cualquiera y ahí accedo a ese documento. Cuando pulse en el enlace me va a abrir ese documento. Lógicamente el documento tiene que estar en mi ordenador y tiene que estar accesible. Si cambiamos el nombre del documento o cambiamos la carpeta, lo movemos para el otro lado, el enlace ya no funciona. La otra opción es crear un documento nuevo. Pulso en el enlace y me crea un documento de texto, una hoja de cálculo, una presentación. Me crea un documento de LibreOffice. Un Writer, un Calc, Impress, Draw, etc. Lo que no permite es abrir una carpeta. Ahora mismo no hay esa opción. Tengo que indicarle la ruta exacta y el nombre del documento. Yo no puedo decirle que me vaya aquí a documentos. Marco documentos, pero al aceptar me va a decir dónde se abre y me va a pedir el archivo. Vale, me va a crear un archivo y en el caso de abrir un documento, pues lo mismo. Documentos, vale, a abrir. Pero me abre la carpeta de documentos, me está pidiendo un documento. Dime qué documento abro. No me permite abrir una carpeta y seleccionar los documentos. O navegar por esa carpeta y buscar un documento concreto.
tiene que ir directamente a un documento. O lo abre o lo crea. Bien, a mayores, el documento tenemos la opción de desplazarnos a un punto concreto del documento en el que estamos. Podemos ir a otra zona del documento, del propio documento, y digamos que vamos navegando dentro del documento. Saltamos a otro sitio del documento, que lo veremos más adelante. Y estas serían las opciones básicas de los enlaces. Página web, abrir un correo electrónico en el programa del ordenador, no en la web, ir a abrir un documento que ya tengamos en el ordenador o crear uno nuevo. Son las opciones básicas. Entonces seleccionamos el texto y insertar hiperenlace. Para editarlo, botón derecho, o si no, desde insertar. Abrimos, editamos, copiamos el enlace o lo eliminamos. Otra opción es la de insertar un enlace en una imagen. Hemos insertado el enlace en un texto. Y ahora vamos a insertarlo en una imagen. Esto que acabo de hacer hay que tener cuidado porque seguramente tenga derechos de autor y no permita su uso. Yo lo estoy haciendo para hacer la clase, para demostrarlo, pero no se debe utilizar si no tenemos permisos. Tener en cuenta eso. Cualquier contenido en Internet tiene un propietario, un autor y unos permisos. Bien, tengo ahí la imagen, la selecciono y, igual que antes, insertar hiperenlace. Y exactamente lo mismo. ¿Qué quiero que haga ese enlace? Me vaya a una página web, me abra un correo electrónico para enviarlo, me abra un documento o me cree un documento nuevo. Pues, por ejemplo, que me abra la página de Google. Vale. Aquí no me sale el mensajito, tengo que poner yo la tecla, pulsar con la tecla control, si no me aparece al pulsar la mano, pero ves que está la mano cerrada, la mano de agarrar, de mover la imagen, de mover el objeto. Si pulso control, ya me aparece con el dedo extendido, el dedo de pulsar. Pulso y me abre el enlace. Abre el enlace, correo electrónico, documento, etc. Y las opciones lo mismo. Aquí no me lo muestra directamente, tendría que irme desde el menú. Insertar, hiperenlace, y aquí para eliminarlo tendría que borrarlo del cuadro de hiperenlace, desde la opción. Eliminamos y ahora ya me da igual lo que haga. Ya control, sin control, he eliminado el enlace. Y esas son las opciones para utilizar hiperenlaces, desde texto o desde una imagen. En el siguiente vídeo veremos cómo utilizar los enlaces para navegar por el documento e ir de una zona del documento a otra. Para eso necesitamos utilizar marcadores. Marcadores para marcar el destino, donde va a saltar el enlace, y el enlace para el origen, de donde queremos ir a donde vamos a ir. Origen y destino, enlace para iniciar el salto y marcador para
el destino de ese salto. Así lo que hacemos es ir saltando dentro del documento. Eso lo veremos en el siguiente vídeo. Entonces, acabamos aquí. Os queda disponible en el canal de YouTube, igual que el resto de vídeos. Y seguimos en el siguiente vídeo explicando las funciones y herramientas del nivel medio del LibreOffice Writer. Gracias y hasta el siguiente. Hasta luego.